entendía a Carlos Caicedo, pero Carlos Caicedo cuando habla invita, seduce a la agitación. Pero yo quisiera un poco, en esta intervención que tiene que ver con la Constitución del 91, con el constituyente, sin entrar en una profundidad jurídico-liberal, tratar de aterrizarla a la realidad contemporánea de lo que estamos viviendo. Algo que llaman un proceso de paz, unas correlaciones de fuerza regionales, territoriales y nacionales, un gobierno, el actualmente existente, unas experiencias que hemos vivido nosotros, una sociedad que está allí casi como espectadora a la que se le convoca a aplaudir o a rechazar, depende del actor político que esté en ese momento. Y me parece que el momento debería llevarnos a una acción colectiva y a explorar cuáles son los espacios y las formas de esa acción colectiva. Hace 2 meses, en febrero, no recuerdo la fecha, estando en México, analizando una realidad mexicana cada vez más parecida a la nuestra, fui invitado a hablar con las FARC y tuve una experiencia ahí personal, vivencial, diría yo, algo extraña, que yo quisiera transmitirles un poco a ustedes, que la inmensa mayoría, con algunas muy pocas excepciones, ni siquiera habían nacido cuando se hizo la Constitución del 91. Y por tanto estamos ante una realidad que es muy diferente a la que nosotros vivíamos cuando hicimos la Constitución del 91. Yo no fui constituyente, pero hice parte del movimiento mayoritario allí, y muchísimo menos de los antecedentes que llevaron a la Constitución del 91. Cuando me reuní con la FARC, se encontraron una especie de 2 mundos. Eso fue lo que yo sentí en unos instantes muy intensos. El mundo de la FARC, yo había visto a la FARC antes de esa reunión cuando tenía 27 años, incluso menos, tenía 26. Yo también tuve 20 años. Era combatiente uniformado del M-19. Estábamos en las montañas del Tolima, en un sitio al sur de la serranía de Camarte. Ya se me olvidó el nombre, era hacia Coyhaimas, llegando a la Tagaima, casi en la frontera con el Huila, se veía el cerro de Pacandé. Una zona tradicionalmente indígena, pero también tradicionalmente de las FARC, del Frente a la Gaitana, y estábamos juntos los del M-19 y los de las FARC. Éramos diferentes, y esas diferencias no las entendía en ese momento. Los del M-19 teníamos fusiles, los de la FARC carabinas .30. Los de la FARC eran campesinos tolimenses, los del M-19 eran un menjurje de todo. Y llevábamos cerca de 2 meses caminando por esas montañas, en una especie de escuela de entrenamiento. Nos preparábamos para la guerra. Incluso estábamos pensando en tomarnos el municipio de Ortega como una fuerza conjunta de lo que se llamaba la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y en esos días llegó Pizarro, y Pizarro venía de pactar con Jacobo Arenas, un viejo comandante de la FARC, el plan de la ofensiva militar a nivel nacional. No estaban pensando en la paz. Y en 3 días Pizarro, había mucha gente del M que pregonaba la posibilidad de hacer un nuevo proceso de paz. Había uno que había fracasado, y en medio de la sangre el Palacio de Justicia cerró un proceso de paz con Belisario Betancur, parecido a los que hoy hablan, hecho y firmado en Corinto, Cauca. Y esas horas de Pizarro allí en el Tolima lo llevaron a aceptar
una reunión con Pardo, el actual Pardo, que siempre está, ¿no? Él es eterno, mucho más joven. Llegó allí con varios funcionarios y empezó una discusión. Un día se cerró la discusión con un comunicado que decía el M-19 va a aparecer. Era primero el M-19 y el gobierno nacional. Esas son formas interesantes. El M-19 y el gobierno nacional convocan a la nación, y esta palabra subrayenla porque va a ser importante ahora. Convocan a la nación a un proceso de paz. Y 3 párrafos, el segundo párrafo lo hice. Me llamaba Aureliano, porque a mí me ha encantado García Márquez, allá de la tierra de... aunque él es más de Sucre que de allá de Aracataca, pero él... y salió eso, los periodistas despavoridos por la gran noticia. Inmediatamente la FARC llamaron al comandante Jacobo Arenas, allí delante de nosotros, pusieron un radio de eso, ya eso, señor, era la marca, y estaba el M-19 armado aquí, las FARC allá, todas armadas, habían unos 200 hombres y mujeres armados, más quizás, y el radio en el centro, Pizarro aquí, y Jacobo Arenas empezó a insultar a Pizarro, porque habían acabado de hacer un plan para una ofensiva militar, y como así que ahora salió un comunicado que empezaba un acuerdo de paz con el gobierno. Jacobo Arenas le gritó traidor, y empezaron a sonar los fusiles y los ruidos propios de los... y eso iba para mal. Entonces el comandante de la FARC, que era un viejo campesino, me dicen que después murió de cáncer, Roberto, que no sabía leer, y yo quería enseñarle a leer. Después todas esas ideas románticas se me quitaron de la cabeza, no les voy a contar por qué. Tomó una decisión muy sabia, muy de hombre campesino de varios años que ha pasado por las duras y las maduras en esas montañas, y apartó a la FARC. Él tenía un cierto respeto conmigo y me pidió que hiciéramos una despedida muy amistosa para que eso no pasara a mayores, y se fueron. Recuerdo aún la columna larguísima de hombres y mujeres, muchachos y muchachas, yéndose, y nunca más los volví a ver. Los volví a encontrar, no esos mismos, los que estaban allí en La Habana ahora, en febrero. Y entonces, lo que yo que sentí, sentí 2 mundos, sentí una historia que había pasado, un mundo en cierta forma congelado en las FARC, y una especie de historia intensa que había pasado sobre mí, a través de todo esto que hemos vivido, incluida la alcaldía, de una de las ciudades más grandes del mundo, y con un presupuesto de los más poderosos de América Latina, de países de América Latina. Esa experiencia fue extraña, no puedo denominarla de otra manera. Cuando empezamos a hablar y ellos empezaron a expresar, yo lo que veía eran guerrilleros como los que había visto cuando yo tenía 26 años, con las mismas variables, los mismos valores, los mismos sentimientos. Lo importante era si el general se reía o no en las negociaciones de paz. Lo importante era si se había usado un avión militar en donde el comandante guerrillero tranquilamente podía ir a su frente. Esas eran las grandes motivaciones que lo llevaban a pensar que se estaba cumpliendo un proceso de paz. Y yo lo que pensaba para mí, y alcancé a traslucirlo, es que me parecían profundamente ingenuos, que no entendían de la dinámica de la política real de Colombia, que los estaban engañando, fue lo que pensé. E incluso tuve remordimientos de pensar en esa palabra, engaño y rendición. Son remordimientos a Ordóñez, porque tienen que ver, digamos, con una historia colombiana de hombres y mujeres armados que se supone se sacrifican por cambiar una sociedad, y que a la postre, después de 60 años de no sé cuánta cantidad de sangre, terminan
ni siquiera sacando un decreto. Un decreto hoy es pecaminoso a los ojos de los dones y se critica. Y en cierta forma una competencia entre esas élites revolucionarias, llamémoslas así, no entremos en peyorativos, de parte de la historia latinoamericana que al final del tiempo, este es el final del tiempo, terminan como en un vacío en donde ese sacrificio y esa sangre fue en vano, porque ni un decreto logran sacar. Eso desde la otra perspectiva, la del gobierno del presidente Santos. Santos dice en los cócteles: estoy haciendo una paz barata, dice él, desde su mentalidad y su mundo oligárquico, casi en el caso de los Santos aristocrático. Le escuché a Antonio Galán hablar de dictaduras y cosas de esas. Nosotros tenemos una democracia hereditaria, lo cual significa que no hay democracia, porque no puede haber una democracia hereditaria. Pero ustedes ven la historia y es una sucesión de familias, las mismas de siempre, en el territorio y en la nación. Pues Santos, desde esa mentalidad casi aristocrática, piensa que está haciendo y tiene cierta vergüenza, cierta condición vergonzante con quien fue su aliado político Uribe, porque trata de explicarle y decirle: oiga, Uribe, no te pongas tan bravo, si es que yo estoy haciendo una negociación barata, nos estamos rindiendo, dice, no nos cuesta nada. Se acabó el problema de 60 años de la existencia de las FARC como organización armada, y estoy a punto de lograrlo, y Santos quiere lograrlo, obviamente. El remordimiento de conciencia que a mí me caía en ese momento era: pero yo no puedo decirles a ellos que están rindiéndose, porque yo soy un hombre desarmado que no cree ya en la guerra. No puedo, como hombre desarmado, decirle a una gente que está ya metida en ese tierrero de las armas: oiga, sigan en las armas. Esa no es una propuesta hoy válida. Pero entonces, ¿cómo resuelven el problema de 60 años, de 3 generaciones en una guerra, sin resultados finales concretos en beneficio de la sociedad colombiana? A eso no se le podría llamar más que rendición desde el punto de vista militar, si uno quedara atrapado bajo las lógicas militares. Bueno, tuve una segunda experiencia muy interesante hace poco, hace una semana, hace 15 días.